Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arrancamos La Máquina de Pensar hoy, un programa especial hoy jueves. Vamos a, lo anunciamos ayer, no es una gran sorpresa. Vamos a pasar la charla que mantuviéramos, el último encuentro en el ciclo Todos Somos Raros, que le llamamos que era una edición rusa, porque estuvo con nosotros la escritora argentina Liliana Villanueva y estuvo con nosotros también la escritora uruguaya Gabriela Oneto. Las dos hablaron sobre un libro llamado Sombras Rusas, que es un libro de la primera, de la escritora argentina Liliana Villanueva, y que es un libro de crónicas que se editado por la editorial Blatt y Ríos. La charla, la verdad que van a ver, estuvo notable, interesantísima. Las crónicas son apasionantes, pero el que arrancó el encuentro Todos Somos Raros fue la guitarra y la voz de Diego Presa. Diego Presa estuvo con nosotros. Es la primera vez, digamos, que repetimos músico, porque lo queremos mucho y apreciamos sobre todo su arte, el arte de Diego Presa, que cantó un par de canciones, en realidad cantó un poco más. Aquí vamos a pasar cuatro canciones de su disco, su último disco, Playa Desierta. Así que ya mismo empezamos, Todos Somos Raros, edición rusa, Diego Presa. Ventanas abiertas a la noche de enero de mi barrio suavizan el infierno. Si me pierdo, venime a buscar. Ningún perro de ojos negros va conmigo en esta calle. La luna se oculta. Si me pierdo, venime a buscar. Hoy de mañana me mira al espejo, pero vi a otro que no sé quién es. Era alguien vencido y viejo. Si me pierdo, venime a buscar. Un amigo se fue volviendo loco, su auto nuevo brilló en la oscuridad. Nunca dijo, si me pierdo, venime a buscar. Cuando casi alcanzaba a tocar la luz de tu espalda, di la vuelta y corrí lejos de ahí. Pero si me pierdo, venime a buscar. Si me pierdo, venime a buscar. Por favor, si me pierdo, venime a buscar. Ella te mira con sus ojos fríos, cantos rodados a la orilla del río. Escapándose del día,
de la hogaza y del hollín, ella te mira. Y no hay nada más que pedir. Que sos, lo que sos. Ella nos mira convenciéndonos a los altos de la química, a los tumbos del amor. Ella me muestra lo que soy. Lo que soy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer una canción que se llama Contra el viento salvaje. Gaviota planea contra el viento salvaje. Y vos vas perdiendo una a una las chances. Siempre pedí, me fue dado hace rato. Será cierto que ve mejor en lo oscuro que en lo oscuro. Gato, la comadreja escapa de la trampa segura. Y vos vas malgastando el tiempo y la hondura. Lo que siempre pedí me fue dado hace rato. Será cierto que ve mejor en lo oscuro que en lo oscuro. El gato puedo volver a empezar.
Muchas gracias. Bueno, voy a hacer una canción más. Muchas gracias por escuchar. Te doy mis manos vacías, llenas de viento, con las marcas de tu nombre, surcos abiertos. Te traigo mis ojos despiertos, que ya no miran más, devueltos al origen de filo y sal. Nunca fue suficiente lo que te di. Nunca creí en la suerte, pero viniste a mí. Te regalo mis incendios, las camisas y mi verga, los contactos secretos, las madres selvas. Me saco las espinas y te las dono con amor y con rabia. Las abandono con amor y con rabia. Las abandono. Nunca fue suficiente lo que te di. Nunca creí en la suerte, pero viniste a mí. Muchas gracias, muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La Agencia Nacional de Vivienda abre un nuevo llamado para la compra en el departamento de Montevideo. Accede a tu vivienda en cuotas accesibles y financiada a largo plazo. Inscripciones abiertas entre el 9 y el 30 de octubre. Informate al 17217, ingresá a www.anb.gov.uy/llamados o dirigite personalmente a nuestras oficinas en todo el país. Agencia Nacional de Vivienda. Ahora, para comunicarte con todos los programas de Radio Uruguay a través de WhatsApp, marca 09201 1050. Somos Radio Uruguay, 1050 AM en Montevideo y sus repetidoras en el interior del país. Transmitiendo en un nuevo aniversario de la Batalla de Sarandí. Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar.
Seguimos con Todos Somos Raros. Ahora arranca, vamos a escuchar la charla entre Gabriela Oneto y Liliana Villanueva, y bueno, y quien les habla, sobre este libro tan interesante que se llama Sombras Rusas. Arrancamos ya para hablar de Sombras Rusas. Simplemente para a los amigos que todavía no leyeron el libro, Sombras Rusas es un libro de crónica, pero en realidad también está escrito como una especie de vida de Liliana Villanueva en torno a su viaje que hizo con su pareja desde Alemania a Rusia, y bueno, más que contarnos, nos va contando cada experiencia de lo que es estar en ese país tan inmenso, y bueno, vamos con ella viendo lo que es esa cultura, esa civilización, bueno, y esa cultura que nos suena tan exótica. No sé, a vos, Gabriela, ¿qué te pareció el libro? ¿Por dónde arrancarías? Yo diría que los primeros 3 capítulos son extraordinarios, ¿no? Pero absolutamente. Bueno. Yo les digo, pero así, honestamente me fascinó, no porque esté la autora, ni por... No, realmente me fascinó, quiere decir que me atrapó. Y hace tiempo que no estoy leyendo literatura así como algo asiduo como hacía antes, y realmente era querer continuar en ese mundo. A mí personalmente no me resultó exótico, me resultó con muchos puntos de contacto con experiencias que ya había tenido. Por ejemplo, en particular mi llegada la primera vez a Uruguay, la primera vez después de la cigüeña, digo, sí, ¿no? Sí, la primera vez que vine a los 19 años fue a fines del 82. Y mi sensación y percepción de Uruguay era bastante parecido a esta Unión Soviética, ahora Rusia, que acababa de salir, tenía un pie en cada lado, ¿no? Un pie en la Federación Rusa y otro pie todavía en la Unión Soviética. Y tiene puntos de contacto, por lo menos con la percepción que podíamos tener los que veníamos de un mundo como industrializado, consumista, lleno de publicidad, lleno de, como pegado a Estados Unidos, ¿no? Sí, muchas cosas. Llegábamos a Uruguay y parecía que 20 años se iban para atrás. No había, yo tenía la misma sensación esa de la publicidad, de que iba a los supermercados y había una marca de cada cosa, el papel higiénico era el verde ese de lija, por ejemplo, cosas que eran absolutamente inconcebibles. Todo el mundo se vestía de gris y de oscuro, las casas eran todas también grises, o sea, fue cambiando, obviamente, ya ese no es Montevideo, ¿no? Pero sentí algo bien parecido a eso. Ella nos lleva como de cabeza a descubrir el alma rusa, a pesar de que al final del libro dice que no la tiene todavía, ¿no? Que no la ha aprendido, pero va como sacando capas de cebolla, como hace una persona que descubre eso, no que vive ahí y naturaliza las cosas. Entonces es como que vamos metiéndonos nosotros también, y cada vez nos van gustando cosas, y también nos repetimos a lo largo, como la narradora, nos repetimos. No sé si los rusos están locos o, y ahí cuenta alguna de las cosas, ¿no? Es sumamente jugoso, además de... No quiero decir algo tan banal como ameno, porque no es ameno, es literatura. O sea, si uno va a decir, ay, esto es crónica, o esas cuestiones de los géneros que tanto le gustan a los especialistas, yo diría que es literatura. No sé, es autobiográfica, obviamente sí tiene elementos de crónica porque te va pintando también ese entorno, ¿no? Pero hay una primera persona contundente que maneja ritmos, que maneja percepciones, que nos muestra, nos sumerge de cabeza en estas situaciones que va viviendo, pero que además no es que las vivió en ese orden, o sea, está perfectamente, hay un tejido. Yo noto así como hilos conductores que ella agarra, retoma, teje, y es un placer, absolutamente. Sí, y por debajo del libro también es una pareja, Liliana Villanueva y su pareja, que también hacen ese viaje. Lo primero que le dicen a tu pareja, ¿no?, que iba a ir de corresponsal, le dicen, lo primero que le dicen, que en Moscú no aguanta ningún matrimonio, ¿no?
¿no? Si aguanta Moscú, aguanta cualquier Si aguanta, cosa. el índice de divorcios es altísimo. Sí. Digamos, la gente que se va a vivir un par de años, nadie sí, aguanta. tiene sentido, sí. Entonces, ya con eso, en realidad van en viaje a probar, a ver, ¿no? Después van a ir a comprar un apartamento, a alquilar un apartamento, en fin. Todas cosas muy cotidianas que van dando, por un lado, el extrañamiento de la narradora, de la cronista, que hay que decir un detalle. Estas crónicas están hechas, a ver, corregime, digamos, Liliana, pero entre el 96 y el 99, ¿no? No, las crónicas las escribí en los últimos años. No, pero tu vida, Claro. digamos. Del 96 al 2000. Bien, bueno, por eso, del 96 al 2000, eso es lo que quería decir. Y hay una incursión en 2003 que hizo un viaje extra. Claro. Lo que quiero decir con esto es que al ser entre el 96 y el 99, el 2000, Rusia, o sea, se había desmoronado, había desaparecido la Unión Soviética, pero todavía no se estaba afianzando o no había ido a una velocidad exponencial el capitalismo. Por ejemplo, uno de los capítulos que me pareció más brillante en esta idea de que con lo pequeño, mostrando las cosas cotidianas, uno puede ver o imaginar lo más grande, ¿no? Las cosas más, por ejemplo, lo que es el carácter de un pueblo, que es muy difícil, digamos, si tuviéramos que hacer de Uruguay, de Argentina, de Chile, de cualquier lugar. Ella, por ejemplo, Liliana la cronista, la narradora, va a comprar 1 litro de leche. Sí, ese capítulo para mí es así magistral, ¿no? Es desesperante, como una persona que está haciendo la tesis de doctorado, además en otro idioma, en alemán, etcétera, bueno, se ve de pronto reducida a la capacidad verbal de una niña de 3 años, ¿no? Y aparte sin ninguna empatía del otro lado. Yo le decía a Pablo que me parecía que era como en las cantinas del Far West, cuando entra el forastero y todos lo miran así y siente esa mirada y no sabe cómo manejarla, ¿no? Y no poderse expresar, porque está aprendiendo un idioma complejísimo, lejísimo de lo que nosotros podemos tener elementos para manejarnos, y además que nos vamos enterando ahí, y esa parte de la lengua rusa que aparece una y otra vez es muy jugosa, porque te va diciendo, no sé, para el verbo comer hay todas estas modalidades, y son, no sé cuántos verbos son. Sí. No es lo mismo comer, por ejemplo, algo rápido y comer enseguida otro plato que comer lento. Claro. O en tu casa o fuera de tu casa, o todos son verbos diferentes que además tienen declinaciones. Cualquiera que haya estudiado algún idioma algún tiempo con declinaciones sabe que son enloquecedoras, o sea, agregarle una terminación al nombre o al sustantivo, para que signifique ya sea de o para o hacia o el vocativo. Y entonces es una cosa complejísima que ningún cerebro puede absorber. Y después resulta que todo eso que le enseñan en la letra, cuando va a la vida real no tiene nada que ver, porque en la vida real se maneja como más de entre casa, ¿no? De que ahí se le prende la lamparita de cómo resolver ese pedido de la leche, que era espantoso, no se veía la leche en ningún lado que pudiera decir eso, ¿no? Un establecimiento nada. Que su cartel, digamos, de anunciar era como loco, era leche. Malacó. Sí, yo me lo aprendí porque también me vuelvo loca si no sé. Malacó y ya, ¿no? Ahí puedo ir y preguntar, ¿hay leche? Porque además no es, tampoco es inocente este capítulo de la leche, porque luego hay un capítulo posterior, los tomates de Chernobyl, donde ella tiene todo un conflicto tremendo con la pareja en torno a que no hay leche, ¿no? Entonces es como cerrar el círculo. Que no hay leche en la heladera cuando se arma todo un asunto de género ahí muy fuerte, bueno, que atraviesa en realidad. Eso yo también lo estuve marcando, ¿no? Lo que atraviesa todo el libro, por más que se está hablando de Rusia, de distintas, como si fuera un prisma de distintos detalles, siempre desde el punto de vista, digamos, tratando de darle cuenta de la realidad de detalles, lo que atraviesa es la historia personal de la cronista. Digamos, hay una historia de pareja ahí que va muy subsumida, pero eso como es una línea, ¿no? Pero yo te diría que no es solo la historia de pareja autobiográfica, es la mirada de la mujer, que en general no estamos acostumbrados. O sea, hay algunos aspectos, por ejemplo, en la forma que ella
define y pinta a las otras mujeres, a las mujeres de Rusia. Algunas que le sacan urticaria, ¿no? Es claro, claramente por algunas características es bastante bien como hacemos las mujeres a veces cuando son el tipo de mujer que uno no es como que te pone muy mal, ¿no? Esas mujeres que se están depilando las cejas y después van a comprar para pintársela o que son la mujer de, y se hablan en esos términos, ¿no? Según lo que hace mi marido, de alguna manera estoy en el escalafón. Entonces ves así la desesperación de alguna manera de la narradora, y también tiene otras mujeres que aparecen, pero sí aparece el tema ese de ser mujer, o de que feliciten a la pareja por los logros de ella, o un montón de cosas que ser la mujer de corresponsal, ¿no? O por ejemplo, ella ve en algún momento los primeros millonarios en Rusia, y entonces los primeros millonarios en un restaurante lo ve donde pedían botellas de champán de, no sé, $100, que le dicen a los mozos que no las quiten, o sea, que para que se vean arriba de la mesa, que vayan quedando las botellas vacías. Y los trajes Armani tampoco le quitan las etiquetas, entonces están con las etiquetas en orden. Tristemente, en otros países de América Latina funciona un poco así. Acá lo que pasa es que nos parece como no está bien visto. En Uruguay está muy mal visto ese tipo de diferencia, de estarse jactando de una posición social y demás, pero en otros países así más piramidales como México, Perú, Chile, etcétera, no sé, es bastante más cercano a eso, es muy exagerado como está planteado ahí, ¿no? Sí, yo creo que el tema de las marcas es también una reacción a 70 años sin marcas. Claro. Entonces, el momento en que tenías, no sé, un traje Armani o lo que fuera, había que mostrarlo, había que mostrar el dinero. Es una forma muy rusa, que creo que es también anterior a la revolución. Seguramente, ¿no? Con el zarismo, con todo. Lo exagerado. Hay muchas cosas que no están en el libro porque sería inabarcable contar. Creo que, no sé si en algún momento cuento que en esa época el alcalde de Moscú le gustaba cazar osos, sí, creo que está al final, y se hacía llevar una alfombra roja larguísima para en el bosque que no se le ensuciaran sus zapatos de cuerina italianos. Entonces él iba en esa alfombra roja hasta donde estaba la osa, mataba a la osa y quedaban los osesnos ahí perdidos en el bosque, que era un gran drama en esa época. Todas actividades de millonarios y no ricos. Vos que también vas intercalando, Liliana Villanueva, mientras vas avanzando, estabas leyendo un libro del siglo XVIII y donde este hombre, francés, dice, ¿francés o inglés era? Francés, tenía un amante inglés. Exacto, y dice: Rusia es en nuestros días el país más extraño que puede observarse, porque en él convive la barbarie más profunda con la más alta civilización, que es directamente importada por sus gobernantes desde el exterior. Para saber cómo el choque de estos extremos tiene como consecuencia la pasividad o la inmovilidad, hay que acompañar al viajero hasta el interior mismo de este extraño país. Eso está como al principio. Y dice también que Rusia es rehén de sus distancias, ¿no? También hay una cita al principio, un epígrafe, que también hay un momento que sí que te muestra esa magnitud del país cuando van a Siberia, ¿no? Cuando van al lago, ¿no? Al inicio. La primera vez es cuando entramos por tierra, porque generalmente uno viaja en avión, llega al aeropuerto, y las experiencias que uno tiene como viajero, las primeras impresiones no son tan diferentes que en algún otro lugar del mundo. Pero entrar por tierra a Rusia realmente es una experiencia. Nosotros habíamos ido desde un puerto de Alemania en un barco hasta Finlandia, pasamos por Finlandia, seguimos con las carreteras del primer mundo, que eran como alfombras suaves entre bosques congelados, y llegamos a una especie de frontera en la niebla, que ahí empezaba Rusia, con dos soldados totalmente dormidos que acariciaban nuestro auto con la Kalashnikov, ¿no? Y era una forma de decir: bienvenido a Rusia.
Sí. Y bueno, después pasar eso... Perdón, y esos dos soldados te hacen la misma pregunta que le habían hecho a este escritor del siglo XVIII. 1836. Esos dos soldados hacen la misma pregunta: ¿a qué vienen a Rusia? Sí, что будет? ¿A qué vienen a hacer a Rusia? Y el viajero francés había dicho, vengo a mirar, a conocer. Y vos dijiste lo mismo. Y yo dije, y tenía que ser en ruso porque no hablaban en otro idioma, era algo así como Tulka Pasmatrit. Vamos a mirar, como cuando uno entra en una boutique y dice, voy a mirar nada más. Y ahí se miran ellos y se les vienen a mirar. Sí, después cuando nos sellan el pasaporte dicen pasen a mirar, ¿no? Ese es el trato del soldado al ciudadano común, extranjero. Y ahí ya pasan y las calles son todas llenas de baches, claro, al final uno entra a una especie de gran nada, porque no hay nada, no hay absolutamente nada, hay una niebla, pero algo cambia, la frontera cambia, cambian los ruidos, los olores, los colores, no hay gente en la ruta, eso llama mucho la atención, que no hay gente en la ruta, hay kilómetros y kilómetros y kilómetros. Yo tenía un gran mapa de Rusia y era como una gran sábana. Yo cuento que yo estaba como de copiloto, mi pareja manejaba, y yo quería tener una idea, una noción de la magnitud de ese país. Entonces, en algún momento digo, bueno, Siberia estaba ocupando la ventana al costado y en mi ombligo más o menos estaba Moscú, y la distancia entre Leningrado o San Petersburgo y Moscú ya era más o menos como del tamaño de una almohada, tamaño king, no sé, una cosa así, y la sábana era el resto de Rusia. Y era la sensación de estar adentro del auto, manejando en una dirección, pero con esa sensación de no moverse del mismo lugar, porque no pasaba absolutamente nada. Y después también por una cuestión de clima, mismo cuando uno llega al aeropuerto y entra a Moscú, en ese momento era como una falta absoluta de colores, una falta absoluta de diferencias. Uno está acostumbrado, si viene de otro país o si viene de Europa, como veníamos nosotros en ese momento de Hamburgo, de ver contrastes, y faltaban los contrastes. Era como ponerse anteojos donde todo era de una tonalidad gris, celeste, y así seguía, ¿no? Perdón, ella dice en un momento, dice, cuando viajó a la URSS, García Márquez escribió una crónica titulada 22.400.000 kilómetros cuadrados y ni un aviso de Coca-Cola. Bueno, cuando yo llegué en el 96, en el primer viaje, el único anuncio que vi era uno de un caldito que se llamaba gallina roja, en español. En español. En claro. español. Y después hay un truquito ahí, en el aeropuerto había un cartel en inglés, pero en realidad fue un par de años más tarde. Claro. Pero me servía para empezar la crónica. Lógicamente que hay esas costuras, ¿no? Que claro. Claro, pero te servía porque es Moscú. Porque decía, Moscú es otro mundo. Y esa era el logo del free shop. Moscú es otro mundo. Y realmente es así. Uno siente que entra a otro mundo, a otro planeta. Sí. Sí, hay unas historias fascinantes del apasionamiento ruso con las obras literarias y con las películas, que dicen en un momento, no sé si están locos o se toman muy en serio la ficción, porque contás varios performances. Yo tuve mucha suerte de conocer a un gran escritor, poeta ruso, que se llama, todavía vive, es muy mayor, se llama Pavel Grushko, y él fue traductor de Cortázar, de Borges, de Quevedo, traductor al español, creo que uruguayos no. Perdón. Quiero decir esto, porque fue traductor de Cortázar al ruso, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo haces para traducir Cronopios y Famas? Claro. Y le puso que eran como unos enanitos verdes. Sí, que hablaban en el oído y te decían cosas que no se podían escuchar así abiertamente. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Continuamos, amigos, estamos en el tercer bloque, va culminando la charla entre esta apasionante crónica de lo que es la vida en Moscú y que está en este libro llamado Sombras Rusas. Bueno, quería contar otra cosa, la historia con la casa de Bulgakov, que fui a visitar la casa de Bulgakov en Moscú. Y yo le decía, cuando estábamos en el metro de Moscú, yo decía, me parece que los rusos están un poco locos, porque en esa época los chicos, no adolescentes, los chicos de 20 y pico de años y algunos más viejos, llevaban colgados, como si fueran amuletos, CDs. En esa época se usaban los CDs. Y ahí llevaban la obra, su obra preferida. Grabada en un CD. No podían salir a la calle sin su libro, digamos. En vez de llevarse el libro en la mano, se lo colgaban. Pero me parecía muy loco ese fanatismo por la literatura. Entonces, bueno, hay toda no tanto una discusión, una charla con él, y me explica qué significado tenía la literatura para los rusos en una época en que no se podía hacer crítica política, y cómo en el siglo XIX la literatura tomó el rol de la crítica al zarismo, de la crítica moral desde la literatura. Y bueno, con muchos detalles que él me iba contando, ¿no? En ese camino que hacíamos a la casa de Bulgakov, que era, ahora es un museo, pero a fines de los 90 era una casa tomada, en realidad, una casa tomada por los fanáticos de Bulgakov, que eran cientos y a veces venían miles de todo Rusia, y ocupaban la casa estaba cerrada, ocupaban el edificio, hacían fiestas en su cumpleaños, lo festejaban 2 veces, porque como tienen 2 calendarios, aprovechaban y hacían 10 días de cumpleaños de Bulgakov. Entonces ocupaban toda la escalera, 2 chicos, punks, y hacían unos grafitis que a mí me llamaron mucho la atención porque no había aerosoles, eran carísimos, llegaron después con el tiempo, entonces se iban con tarros de pintura y hacían grafitis y ponían partes del libro, frases enteras, capítulos enteros escritos en la pared. A tal punto llegaba el fanatismo. Que eso es raro también, porque uno no piensa que la literatura pueda llevar a gente, a groupies, como si fueran, ¿no? Digamos, si fueran unos rockstar en este caso, y encontrarse con gente, bueno, en las escaleras durmiendo, ¿no? Fanáticos porque habían estado hablando del cumpleaños de Bulgakov, por ejemplo. Sí, en ese caso, no sé si yo dije fanáticos, pero ahora son más apasionados que fanáticos. Fanáticos eran los que en esa época, y escuché que siguen haciendo lo mismo, ponían bombas a los monumentos. Entonces había grupos excomunistas que ponían bombas al monumento que se hacía de Pedro el Grande. Después venían otros grupos, eran 2 grupúsculos que ponían bombas a los monumentos del zar. Entonces esas eran como las guerrillas, las guerras internas entre esos grupos de locos fanáticos, ¿no? También habla de la literatura en el estalinismo, o sea, cómo varios escritores terminaron, no sé, en Siberia o muertos o lo que sea, y además el poder que tenía la figura, que si te llamaba Stalin por teléfono, quedabas tartamudo. Hay un caso que se menciona que queda... Claro, le pasó a Bulgakov, le pasó también a Pasternak, que lo llamó Stalin. Stalin era bastante lector y le gustaba el teatro. Y a Bulgakov le habían sacado todas las obras de teatro, pero a Stalin le había gustado una de esas obras, entonces le perdonó la vida. Y a Pasternak lo llamó Stalin por teléfono y pensó que era una broma. Entonces Pasternak le colgó a Stalin. Y después, cuando Stalin volvió a llamar a su secretaria, llamaba él directamente, no hacía llamar a la secretaria, llamaba directamente. Quedó tartamudo. A Bulgakov le dijo, Bulgakov se quería ir de la Unión Soviética porque no lo dejaban publicar, no podía publicar. El Maestro y Margarita, que es su obra máxima, se publicó mucho más tarde.
Después hay toda una historia con las publicaciones de los libros de la literatura rusa, por ejemplo, el doctor Zhivago de Pasternak, que ganó el premio Nobel. En realidad le dieron un Nobel a una novela que era un borrador, una serie de borradores, porque un editor italiano fue haciendo una especie de contrabando de borradores que le iban sacando a Boris Pasternak para publicarlo primeramente en italiano. Casi todas las traducciones de Dr. Zhivago son del italiano, no es en ruso. Entonces se pierden muchísimas matices. Por ejemplo, hay árboles que no existen en Rusia, que son árboles italianos. Hay montones de historias así. Y esos como manuscritos que circulaban, ¿no? Claro, samizdat significa publicarlo por sí mismo, digamos, ¿no? Samui es propio y dat es el verbo como para dar, publicar, ¿no? Sí. Circulaban y era lo que la gente tenía como versión, porque no estaba publicado. Claro, generalmente era una copia mecanografiada, antes de las computadoras, por supuesto, y circulaba a modo de inédito, porque realmente... Clandestino, pero tenía más prestigio esos escritores que circulaban con samizdat, claro, que los escritores oficiales de la URSS que estaban, digamos, que vivían bien, que tenían o sea, en realidad el futuro del escritor era ser clandestino, digamos, para llegarle a la gente, ¿no? La gente los quería así, ¿no? Seguramente. Había otro escritor, que no sé si aparece aquí, ya no sé más qué hay, porque dejé muchísimo material afuera, que se llamaba Benedikt Yerofeyev. En algún momento lo intenté traducir, pero era imposible, un librito finito así, pero muy, muy complicado, porque había citas de la literatura universal, de la literatura rusa, era todo un juego de citas, que es la historia de un borracho moscovita que sale de su casa con una maleta llena de botellas de alcohol, pero todo tipo de alcohol, también alcohol de quemar, y nunca llega a la Plaza Roja porque en el camino se va derivando, por la vida lo deriva y el alcohol, etc. Es la historia de este borracho inteligente, no intelectual, pero muy lector, que quiere visitar a su novia en un pueblito que se llama Petushki. Entonces, y ese libro salió en Samizdat, se escribió en 1970, y en la primera página, después de las reediciones que se hicieron afuera de la Unión Soviética, Yerofeyev, este autor, contó que se agotó enseguida, porque era un solo ejemplar. Y mucha gente me dijo, yo nunca vi realmente un samizdat, pero mucha gente, Pavel me contó que pasaba por tantas manos que parecía que ya hablaban las hojas, porque tenían como una consistencia diferente que un libro normal. Había que pensar que esos libros mecanografiados, esos borradores en realidad, pasaban por cientos de manos de forma clandestina. ¿Te puedo hacer otra pregunta? A ver si nos puedes hablar del baño de Lenin. Sí. Bueno, yo empecé a escribir periodismo un poco de casualidad. Había ido a Rusia porque me dijeron que no pasaba nada y quería tranquilidad. Yo había pasado años muy, muy intensos en Berlín. Yo soy arquitecta y bueno, había mucho trabajo y quería un poco de tranquilidad. Y bueno, después pasó de todo en Rusia, absolutamente de todo. Necesitaban corresponsales, gente que escribiera. Y me habían dicho al principio que no escribiera nada de política ni de economía. Yo feliz, porque dije, bueno, no es mi tema. Entonces estaba buscando temas. Y una vez en la agencia, yo trabajé para la agencia alemana de prensa al principio, después para Radio Francia Internacional. En la agencia estaba buscando en el archivo y uno de los colegas, Sasha, Alexander, me dice, ¿por qué no escribí sobre Lenin? Y yo digo, Lenin está muerto. Y bueno, justamente por eso. Sasha era un hombre joven, excomunista, que se había convertido al cristianismo, era cristiano ortodoxo, rezaba 5 veces por día enfrente de la heladera, en la cocinita de la redacción. Eran esos extremos inconcebibles, ¿no? De un extremo al otro dentro de su propio mundo. Y en algún momento me dice, bueno, ¿cuánto tiempo hace que estás en Moscú y todavía no fuiste a ver a Lenin?
al mausoleo de Lenin en la Plaza Roja, donde está el cadáver de Lenin conservado como una especie de momia en una especie de campana, abajo de una campana de cristal, creo que 5 o 7 centímetros de grosor, antibalas y toda la historia. Pero acá dice que cada 2 años a Lenin lo sacaban. Bueno, no, pero espera, no llegué a ese momento. Él me dice, bueno, si no vas ahora, puede ser que no esté más Lenin porque lo van a sacar. ¿Cómo? Ahí me empezó a interesar. ¿Cómo se lo van a llevar? Y me dice, sí, cada año y medio, 2 años, lo meten en un baño químico. Y le cambian el traje. Bueno, conservan los restos de Lenin, que no se sabe muy bien qué queda de él. Ya García Márquez estuvo y dijo, sí, no es de cera, como se rumoreaba. Algunos dicen que quedan las manos, la cara, y el resto es relleno. Entonces ahí me empezó a gustar, porque ya tenía el título era el baño de Lenin. Digo, eso es un tema. O sea, el tema es que a Lenin lo sacan del mausoleo y lo meten en una bañadera. Y yo me hacía toda la imaginación de que no sé, no es que lo vi con patitos o algo así, pero me imaginaba a Lenin en una bañadera. O sea, sacar al jefe y ponerlo... Sí. Yo eso lo quería ver, por supuesto, era totalmente prohibido, hasta la fórmula del baño químico era un secreto de Estado. Entonces Sasha, este colega mío, llama por teléfono a un profesor que era el que en ese momento se ocupaba del cadáver de Lenin, ya hacía 30 años estaba ocupándose del cadáver de Lenin, y este profesor se llamaba Usinov, que suena como usina. Entonces en la redacción me dio el otro teléfono para que escuchara. Yo todavía no hablaba muy bien ruso, todavía no hablo bien ruso, tengo que reconocerlo, es complicadísimo, pero entendía algunas palabras, por ejemplo, entendí la forma en que hablaba de Lenin, eso era muy interesante. En ningún momento dijo cadáver, en ningún momento dijo muerto, hablaba de Lenin como si estuviera vivo. Él decía el camarada Lenin, Vladimir Ilich, que denota el respeto. Realmente hablaba de una persona que estaba viva. Entonces, sin que yo le hubiera dicho nada, o Sasha, que hablaba por mí, que me estaba haciendo la gauchada, dice, no son ciertos los rumores que están circulando. Lenin se encuentra en perfecto estado, decía el profesor. Y dije, es una cita perfecta. Y yo anotaba, Lenin se encuentra en perfecto estado. Estábamos hablando de un muerto embalsamado. Y también estuviste con la traductora Che Guevara, sí. Que tradujo a Che Guevara un par de días, una semana, y hasta el día de hoy como la viuda de Che Guevara. Claro, fue así. Yo estaba para el servicio español, entonces siempre eran los temas españoles o latinoamericanos. En ese momento se cumplían, no sé si 25 años de su muerte, no recuerdo bien las fechas, pero necesitaban algo que tuviera que ver con el Che Guevara. El Che Guevara estuvo en Moscú. Ella misma me aclara, mira, yo te tengo que aclarar una cosa, yo no fui la traductora, decía ella, oficial del Che Guevara, porque en ese momento, estamos hablando de 1963, habían pasado, no sé, 25 años, 30 años, no sé, yo estuve un día con el Che Guevara, o un día y medio. El traductor oficial en ese momento estaba enfermo, entonces me pidieron a mí si podía traducir por él. Y lo acompañé en su gira por Moscú. Y bueno, y ella empezó a hablar y me di cuenta que de cualquier manera era interesante todo lo que ella contaba, era interesante cómo ella había acompañado a Che Guevara, ella era interesante. Ella contaba, bueno, no era tan alto, yo le llevaba buena cabeza. Y también dice que todas las rusas estaban locas, todas las rusas estaban locas. Y que él se ponía muy nervioso con eso. Claro. Es interesante lo que ella cuenta. Ella dice justamente que también que era una traductora novata en ese momento y que el Che Guevara, por ejemplo, hablaba muy claro, que era fácil de seguir, no como los cubanos. Pero los cubanos y que se puso a llorar directamente, o se puso horrible con Raúl Castro,
porque toda la delegación rusa esperaba que tradujera y ella no había entendido una sola palabra de lo que había dicho. No había entendido nada. Me parece que el libro, toda esta parte de lo intercultural, de la migración, del contacto con otras culturas, enfatiza muchísimo. Hay cantidad de situaciones así, no solo la de la leche, sino todo el tiempo estamos sintiendo entrecruzamientos culturales de alemanes, ruso que se casa con alemana y cosas por el estilo, que se siente como esa especie de lejanía, de orfandad que uno tiene. Dice en un momento que tener una empleada, en el momento que tiene la empleada, es lo más parecido que se puede tener en Rusia a tener una mamá. Lo que quiero decir que el libro de alguna manera cumple con esa famosa máxima de publicar un libro, de plantar un árbol y de tener un hijo, porque es un libro que al final tiene muchísimo significado, lo de los árboles y los jacarandás y el embarazo también. Claro, y el embarazo, que en realidad da a entender que ocurre porque va y hace la costumbre esa rusa de tocar la cripta esa. Bueno, es una historia preciosa, pero a lo que voy es que me llamó la atención que sobre el final del libro hubiera esos dos símbolos bien claros de los árboles y del hijo que aparece. No fue a propósito. Bueno, pero el inconsciente también se expresa. Bueno, muy bien. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Liliana.